Consideremos las siguientes funciones de demanda. Q sub A igual a 5 dividido entre la raíz cúbica de P sub B elevado a la 6 multiplicado por la raíz décima de P sub A elevado al cuadrado. Y por otra parte consideremos Q sub B igual a 6.3 dividido entre la raíz quinta de P sub B, de P sub A elevado al cuadrado por la raíz cuarta de P sub B elevado a la 6. Nuestro propósito es el de calcular las derivadas parciales de estas dos funciones. Por lo tanto, conviene reescribir estas raíces como potencias. Entonces, tenemos 5 multiplicado por 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, esta raíz se reescribe como P sub B elevado a la menos 2. ¿Multiplicado por quién? Ahora tenemos 2 entre 10, que es un quinto. Por lo tanto, esto es P sub A elevado a la menos un quinto. Por otra parte, tenemos 6.3 multiplicado por quién? Aquí tenemos 2 quintos. Esto sería P sub A elevado a la menos 2 quintos. ¿Multiplicado por quién? 6 entre 4 es 3 medios. Por lo tanto, esto es P sub B elevado a la menos 3 medios. Calculamos entonces las derivadas parciales de esta función. Empecemos con la derivada parcial de la función Q sub A respecto a la variable P sub A. Recordemos que esta variable Q denota cantidades y P sub A denota precio. Entonces tenemos aquí 5 multiplicado por ¿quién? Fíjense que al variar P sub A, entonces la variable P sub B se comporta como una constante, ella permanece fija. Entonces tenemos aquí una constante. ¿Multiplicado por quién? Ahora la derivada P sub A elevado a la menos un quinto será igual a ¿quién? A menos un quinto multiplicado por P sub A elevado a la menos 6 quintos. Muy bien. Ahora, nosotros nos interesa estudiar el signo de esta expresión. ¿Y cómo vamos a estudiar el signo de esta expresión? Fíjense, 5 es un número positivo. P sub B, al denotar precio, va a ser un número positivo. Menos un quinto es un número negativo y P sub A, al denotar también un precio, va a ser un número positivo. Entonces tenemos más, por menos, por más. El resultado de esta expresión va a ser un número negativo. Entonces tenemos aquí, a ver, 5 entre 5 es 1, entonces tenemos menos P sub B elevado a la menos 2 multiplicado por P sub A elevado a la menos 6 quintos. Muy bien, entonces esta expresión es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que al aumentar el precio de A va a disminuir las cantidades demandadas de Q sub A o del producto A. Muy bien, entonces, repito, al aumentar el precio de A, disminuye las cantidades demandadas de A. Por lo tanto, esta función Q sub A es una función de demanda. Calculemos ahora la derivada parcial de Q sub A respecto a P sub B. Muy bien, entonces ¿qué va a ocurrir? Como estamos variando P sub B, va a permanecer fija la variable P sub A. Por lo tanto, la derivada será la siguiente. Tenemos 5, que es una constante, multiplicada por la derivada de P sub B a la menos 2, que sería menos 2 multiplicado por, elevado a la menos 3, multiplicado por P sub A elevado a la menos un quinto. Muy bien. Ahora nosotros vamos a hacer un análisis del signo de esta expresión. ¿Y cómo hacemos eso? Pues fíjense. 5 es un número positivo. Menos 2 es un número negativo. P sub B elevado a la menos 3 va a ser un número positivo, ya que P sub B denota un precio. P sub A a la menos un quinto va a ser un número positivo, ya que P sub A denota un precio. Por lo tanto tenemos, a ver,
más por menos por más por más. Entonces, a ver, 5 por menos 2 es menos 10, multiplicado por P sub B elevado a la menos 3 por P sub A elevado a la menos 1/5, y esto va a ser menor que 0. ¿Y qué significa esta expresión? Que a medida que aumenta el precio de B, disminuirán las cantidades demandadas de A. Continuamos ahora con la función Q sub B. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de Q sub B respecto a P sub B. Muy bien, entonces tenemos aquí 6.3 que multiplica ¿a quién? Fíjense que si variamos a P sub B, la variable P sub A va a permanecer fija, por lo tanto se comporta como una constante. Entonces tenemos aquí multiplicado por P sub A elevado a la menos 2/5 multiplicado por ¿quién? Ahora tenemos aquí la derivada de P sub B elevado a la menos 3 medios. Entonces esto será menos 3 medios multiplicado por P sub B elevado a la menos 5 medios. Muy bien, y analizamos el signo de esta expresión. Tenemos un número positivo, otro número positivo, ya que P sub A denota un precio, un número negativo y un número positivo, ya que P sub B denota un precio. Entonces tenemos más por menos, por más. Muy bien, entonces a ver, tenemos 6.3 por menos 3 medios, será menos 18 novenos dividido entre 2, multiplicado por P sub A elevado a la menos 2/5, multiplicado por P sub B elevado a la menos 5 medios. Y todo esto es menor que 0. ¿Y cómo interpretamos esta información? Lo que vamos a decir es que a medida que aumenta el precio de B, disminuye las cantidades demandadas de B. Bien, ahora, ¿qué concluimos con esto? Que la función Q sub B es efectivamente una función de demanda. Calculamos ahora la derivada parcial de Q sub B respecto a P sub A. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como estamos variando A, vamos a fijar la variable B. Y si ella está fija, se comporta como una constante. Por lo tanto, tenemos aquí 6.3 multiplicado por la derivada de P sub A elevado a la menos 2/5, que sería menos 2/5 multiplicado por P sub A elevado a la menos 7/5. Todo eso multiplicado por ¿qué? Por P sub B elevado a la menos 3 medios. Y nuevamente analizamos el signo de esta expresión. ¿De qué forma? 6.3 es un número positivo. Menos 2/5 es un número negativo. P sub A es un número positivo porque denota precio. Y P sub B es un número positivo ya que denota un precio. Entonces tenemos más por menos por más por más. Entonces esto va a ser 6.3 por 2. Eso sería menos 12.6 dividido entre 5 multiplicado por P sub A elevado a la menos 7/5 multiplicado por P sub B elevado a la menos 3 medios, y todo esto es menor que 0. ¿Y cómo interpretamos toda esta información? Lo que quiere decir es que a medida que aumenta el precio de A, disminuyen las cantidades demandadas de B. Finalmente, ¿qué es lo que concluimos? Que la derivada parcial de Q sub A respecto a el precio B es menor que 0, y la derivada parcial de Q sub B respecto del precio A es menor que 0. Entonces, al aumentar el precio de B, disminuyen las cantidades demandadas de A, y al aumentar el precio de A, disminuyen las cantidades de B. Por lo tanto, concluimos que estos dos productos son complementarios.